Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de los martes de Open Innovation. Mi nombre es Marisol Menéndez y me dedico a innovación abierta y orquestación de ecosistemas. Digamos que esto hago 24/7 porque lo hago por hobby y lo hago por trabajo. A esto nos dedicamos en mi empresa que se llama Vilacatu y en el ecosistema de mujeres que tenemos que se llama WIT, que es un ecosistema de líderes que buscamos promover nuevos modelos de liderazgo. Y para mí es un privilegio y un honor cada jueves poder estar hablando y revisando los capítulos del Oxford Handbook of Open Innovation con los autores de este libro. Son 57 capítulos. Cada semana estamos revisando cada uno de ellos con distintos temas, pero conforme se propone en el propio manual. Eh, pero también cada martes estamos hablando en castellano, trayendo casos de la vida real relevantes con personas que se dedican a ello y un poco validando este conocimiento también para el mundo hispanoparlante. Así que veréis que esto para mí es un privilegio y un honor, y más cuando hablamos con gente tan increíble como mi querida Teresa Plaza. Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por Muchas gracias, muchas conectarte. gracias. Muchas gracias, Marisol. Y además estoy muy emocionada porque es un súper privilegio y un honor hablar en una plataforma como la tuya. O sea, que Bueno, encantada de estar aquí. y es que somos felices haciendo lo que hacemos y lo que somos. Yo creo que disfrutamos tanto poder hablar y por eso es una maravilla poder compartir estos ratitos, que son 15 minutos cada semana, tratando distintos temas de Open Innovation. Así que nos gusta comenzar por el principio y el principio es conocer a la persona que tenemos aquí. Así que primero te pregunto, Teresa, ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues me llamo Teresa Plaza, vivo en Madrid, aunque nací en Sevilla, y actualmente estoy trabajando en el ICEX España Exportación e Inversiones, que es la agencia pública, el organismo público español que depende del Ministerio de Economía, que ayuda a las empresas españolas a internacionalizarse y al mismo tiempo trabaja para intentar traer talento e inversión foránea a España. Hasta hace muy recientemente he estado precisamente vinculada, y es donde he conocido a Marisol, a todo lo que es el departamento de emprendimiento, donde orquestamos toda la conexión con el ecosistema español para intentarlo, sobre todo, ayudarlo a visibilizar la labor que se hace en el ecosistema español y ayudarlo a internacionalizarse. Ahora acabo de cambiar de funciones, pero sigo muy metida en temas de emprendimiento porque me apasiona, vamos. Y esto es lo que nos conecta mucho, como el conocernos en las trincheras, ¿no? Y en la actividad, y sabemos que resonamos, o como dirían por ahí, que somos polvo de las mismas estrellas, ¿no? Resonamos en la temática, y por eso cuando yo pensaba en este tema dije, hay que hablar con Teresa, porque por lo que representas trabajando en ISEX y por la función que tú haces y por lo que el trabajo que hacéis en estos departamentos. Entonces, estamos hablando del capítulo 23, que es, en inglés es Driving Open Innovation Through Open Platforms, que es como gestionar innovación abierta a través de plataformas abiertas. Estos capítulos forman parte de una sección que se llama Formas de Innovación Abierta Conectadas, ¿no? O como en conexión. El autor de este libro es Geoffrey Barker, de este capítulo con Georgios Petropoulos y Joel West, otros autores. Y bueno, ellos ponen de relevancia estos puntos de conexión que son las plataformas. Las plataformas son, son lugares donde se conectan personas desde dos lados al menos, ¿no? Son puntos de encuentro, que puede haber los tecnológicos como Uber. Uber es una plataforma, ¿no? Pero plataforma no es un concepto de tecnología únicamente. Y para mí uno de los grandes ejemplos de plataforma es justo ISEX y la labor que hacéis. Así que por eso te invitaba y me gustaría mucho poder profundizar, si nos puedes contar más. Ya nos has dado la introducción de qué es ISEX, ¿no? Y del departamento de emprendimiento en el que trabajabais, pero bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Qué significa ayudar a las empresas a internacionalizarse? ¿Qué significa atraer y qué significa trabajar con emprendedores? Bueno, pues voy a ir un poco de lo más general a lo más particular. O sea, en ICES al final, hace un par de años cumplimos 40 años, y yo lo que, revisando un poco las temáticas que me decías que querías que habláramos hoy, eh, me he dado cuenta que en realidad ICEX en su ADN lleva desde el primer momento lo de conectar.
porque, o sea, nosotros surgimos y hace 40 años básicamente la actividad que tenía ICES era organizar las grandes ferias internacionales para todos los sectores. En aquel momento eran sectores obviamente muchísimo más tradicionales, es decir, el agroalimentario, la moda, materiales de construcción, etcétera, en las ferias internacionales. De manera que el empresario español, que podía ni siquiera conocer a lo mejor el idioma, pudiera ir acompañado a una feria, vender a clientes internacionales, que no tuviera que estar lidiando incluso con la contratación del espacio en la feria internacional. Pues eso, básicamente. Y eso es lo que venimos haciendo desde hace 40 años en ICES, que hemos ido, afortunadamente, o sea, quiero decir, y con todo el sentido del mundo, mejorando los servicios, pero a eso seguimos enfocados la mayor parte del tiempo, que es intentar dar visibilidad al sector que sea español, porque insisto, nosotros vendemos desde las naranjas españolas hasta el cine, desde las tuercas y tornillos hasta los puentes y las infraestructuras, es decir, ayudamos a todos los sectores españoles a internacionalizarse y el objetivo es ese, o sea, conectarlo con aquellos agentes de su ecosistema, posibles clientes, posibles socios locales, etcétera, a los que ellos de manera natural no llegarían. O sea, y esa es la labor fundamental de ICEX. Luego, se da la circunstancia de que muchas veces también aquí mismo, dentro de España, aunque no sea técnicamente nuestro negocio, también realizamos la conexión, porque de manera natural hemos ido conociendo gente que nos dice, oye, ¿conoces y tal? Y una de las cosas que a mí me hacen sentirme especialmente orgullosa de trabajar en ICE es que no es simplemente una postura, lo de es que somos una administración cercana, es que somos una administración cercana. O sea, es decir, es que las empresas con las que tú trabajas tienen tu número de teléfono y te llaman y te dicen, oye, esto me puedes ayudar, me puedes intentar, y no diré porque es imposible. Yo en emprendimiento tenía, como quien dice, una base de clientes de 3.500 empresas que son las que forman las startups españolas. Pero con las que tienes más trato, o sea, es trato personalizado y los conoces. Y a lo largo de los años terminas apreciándolos, son amigos, y cuando alguno te dice a lo mejor que su proyecto le ha ido mal y que tienen que cerrarlo, sufres por ello, o sea, porque son gente al final que aprecias, o sea, que sí, sí, o sea, que al final ya digo que es que la conexión, o sea, es el rol que tenemos desde el primer momento, conozcas o no, cambias, o sea, cambiamos de función y tal, pero al final creo que todos hemos entendido que nuestro papel fundamental es el de estar intentando ayudar a cualquier cliente que venga a ICEX a internacionalizarse, o sea, a un mercado concreto o a establecer una estrategia de ver cómo puedo vender fuera, etcétera. Y para mí es un caso sumamente interesante, primero porque es una administración pública, como comentabas, pero en la que queda en evidencia que finalmente a través de de estos ecosistemas se generan infraestructuras humanas de creación de valor, ¿no? Que esto, desde luego, tienes las alianzas, las conexiones, mucha tecnología, pero estas conexiones humanas a las que tú aludías, en realidad creo que son ingrediente clave y que hacen que demuestran este valor continuo y le dan durabilidad. Pero uno de los retos particulares que tenéis en ISEX es que además esto es en escala internacional, porque es todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se Es gestiona todo el eso? mundo, o sea, nosotros estamos ahora mismo, o sea, en Madrid, que es donde está la principal estructura, somos 600, algo más de 600 personas, pero digamos, la ventaja que tenemos es que contamos con compañeros profesionales en 100 países del mundo. Tenemos oficinas en 100 países y aquellos que no están cubiertos, quiero decir, que hay un país vecino que está cubriendo su área de influencia, es decir, que es verdad que tenemos conocimiento del medio y de áreas geográficas en todas partes. Entonces, lo bueno que hay es que no hay ninguna parte sin cubrir y que podemos llegar a todos. O sea, la capilaridad se amplía, desde luego. ¿Y qué retos trae esta complejidad, ¿no? Que viene dada por la dispersión geográfica o, no sé, de idiomas, de cultura, de formas de hacer, de variedad de sectores. Al final sois transversales en sectores, transversales en países. ¿Cómo se gestiona esto dentro de los equipos? ¿Cómo lo vivís en ISEX? Eh, Hasta desde la parte más, digamos, más práctica, que es difícil muchas veces, está, o sea, la parte de a nivel de trabajo, cómo trabajo con Australia, con los compañeros de Australia, en cuanto a encontrar una hora que pueda ser para todos, pero por el resto, o sea, estamos muy, muy, muy entrenados en trabajar de manera muy sistemática y no suele haber problemas.
Sí que es verdad, hablabas de la complejidad de la internacionalización. Es que no se trata, si es difícil vender en tu propio país, vender en otros es infinitamente más complejo. Pero ya no te digo cuando se añaden componentes culturales, quiero decir, que obviamente en un momento dado Francia, Portugal, Reino Unido, o sea, son países que estamos todos, digamos, en la Europa occidental, tenemos más o menos una cultura común, una manera de hacer negocios común, pero cuando te estás yendo a países como Japón, donde tú no le puedes entregar en mano la tarjeta a la persona con la que te entrevistas, o sea, quiero decir que hay una serie de choques culturales que son tremendos. O sea, ya me estoy hablando simplemente de un empresario, eh, incluso hombre, cuando ya estamos hablando en una serie de países, cuando eres emprendedora, tienes tu empresa, tienes tu proyecto y te tiene que acompañar alguien para una reunión, para intentar conseguir un negocio, porque no tienen en cuenta, digamos, tu opinión por el mero hecho de ser mujer, aunque haya sido tú, seas la ingeniera, la que idea la empresa, la que monta el proyecto y tal. O sea que en esto yo creo que también es importante ofrecer el apoyo, el conocimiento ese que tenemos para que las empresas puedan ir a hacer negocios fuera. Mira, nosotros hay una cosa que también estamos haciendo en los últimos años y que yo creo que está siendo muy útil, que es estar un poco en un proceso de escucha activa de qué es lo que necesitan las empresas. Y nos vienen comentando una serie de, digamos, los mayores retos que tienen, los mayores obstáculos cuando van saliendo fuera es tener información fiable, eh, tener acceso a fuentes de financiación, tener acceso al talento, necesitan ayuda en la creación de marca y luego tenemos una quinta que es la falta de contactos. O sea, ya hemos dicho que faltas de contactos, es decir, nosotros a través de las oficinas comerciales, pero luego también muchas veces organizando a misiones, eventos de networking y tal, se consiguen. Pero estamos haciendo un ejercicio también de intentar poner digamos, poner a la disposición de las empresas españolas fuentes ingentes de información fiable para que sepan, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo ahora mismo, de guerra comercial, de muchísima incertidumbre, etcétera, que sepan cómo hay que actuar, qué decisiones tienen que tomar, etcétera, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, contratar personal especializado, pues ayudamos también, tenemos eh, personal especializado en internacionalización que intentamos ayudar, digamos, a las empresas a hacerse con este talento internacional. Estamos poniendo también en marcha mecanismos de ayuda al acceso a la financiación, porque muchas veces necesitas un pulmón económico para irte a ciertos mercados. Es decir, que al final se trata de estar siempre un poco a la escucha e intentar solventar los problemas que te ponen enfrente. Muchas veces son de contacto y otras veces simplemente necesitan soluciones. Eh, Y me parece que has dado una clave muy interesante, esto como una herramienta de gestión de complejidad e incertidumbre, ¿no? Porque finalmente en momentos como los que vivimos, en que las variables son infinitas, desconocidas y que de verdad que generan ansiedad, la conexión, el saber, no tienes que saberlo todo, pero poder acceder a quien pueda llegar a saberlo todo es una herramienta clave, ¿no? Y más es lo cuando estamos fundamental. en estos entornos internacionales tan impresionantes. Mm. ¿Tienes algún caso, algún ejemplo, alguna Sí, historieta que me quieras contar? tengo varios. Mira, de hecho, en emprendimiento nosotros hemos trabajado, te voy a contar, o sea, tenemos, o sea, que decir, si es difícil entrar muchas veces en contacto, encontrar con la persona concreta cuando eres una startup, también cuando eres una corporación muchas veces te cuesta dar con la persona concreta en un ecosistema que no es el tuyo. Y tenemos ahora mismo tres casos de grandísimas corporaciones españolas que nos han pedido apoyo para mapear agentes del ecosistema internacional en ciertos países y que los pongamos en contacto y estamos haciéndolo, pero vamos, empresas que son gigantescas, que ya están en muchísimos países y bueno, a mí me llena de orgullo ver que efectivamente se nos está mirando como referencia para poder ayudar a empresas que tienen los recursos económicos, tienen el personal como para mirar fuera. Sin ir más lejos, por ejemplo, un fondo de capital riesgo, esto es más pequeñito, pero un fondo de capital riesgo que nos llamó hace 15 días pidiendo un poco ayuda también, pues ayer o antes de ayer nos llegaron ya noticias de nuestros compañeros de Berlín diciendo que habían contactado con un fondo alemán que quería coinvertir en uno de sus fondos. Es decir, Ostras, entonces, esto es para mí lo que son los casos de éxito, ¿no?
Y luego, en cuanto a startups, el momento de la pandemia fue muy bueno porque nos dio la posibilidad de conectar con corporaciones extranjeras y empezar a trabajar la innovación abierta. En aquel momento nos contactaron pues varias corporaciones muy grandes, que querían saber qué estaba pasando en España, la innovación, que qué soluciones podía haber y tal. Y vamos, o sea, vimos desde el primer momento clarísimo que era una oportunidad única, porque aquí una pequeña startup española nunca se iba a poder sentar con el director de innovación de un gigante Claro. estadounidense de la alimentación y del... Es que era imposible, entonces dijimos, tenemos que hacerlo. Y hemos venido trabajando de manera sistemática, digamos, en lanzar retos de innovación abierta para todas aquellas corporaciones extranjeras que nos lo piden y que además vemos que realmente están comprometidas en hacer una inversión en tecnología española, ¿vale? O sea, Qué eso es chulo. fundamental. Y luego, con estas dos partes que fueron las que trabajamos primero, nos dimos cuenta que tenía también sentido que conectáramos al propio ecosistema español aquí, pero había que incorporarle digamos, la componente internacional, porque no tenía sentido que... entonces, ideamos una serie de actividades que eran las misiones de ecosistemas a ecosistemas extranjeros. Y hemos unido ahí, pues desde startups, corporaciones, fondos de capital riesgo, aceleradoras, o sea, podía venir cualquiera que estuviera relacionado con el ecosistema de emprendimiento. Y se han dado también conexiones mágicas, o Y se hace sea, familia en España de los que han ido juntos. familia en España, pero es que luego también fuera, o sea, es decir, son veces que repiten, son compañeros, han creado relaciones fantásticas y poder simplemente ser testigo de eso es una de las cosas mejores, digamos, que me llevo de la parte del trabajo que yo había hecho hasta ahora, la verdad. Qué chulo, Teresa. Qué maravilla. Pues de verdad que bueno, ya os lo contaba a todos, esto es un caso de referencia muy interesante de ver. Y yo creo que no somos habitualmente conscientes de todas estas capas de conexión que existen a nivel de los países, a nivel de los ecosistemas, ¿no? Y estos actores que hacen esta interconexión son claves para la infraestructura que decimos de personas, ¿no? Oye, todo lo bueno llega a su fin. Estamos llegando al fin de nuestras 15 minutos de conversación. ¿Qué aprendizaje o qué cosa dirías tú? Mira, esto me lo llevo yo en el corazón de la gestión de ecosistemas, de la gestión de esto, de ser este punto de encuentro entre unas y otras. Eh, pues es que yo te diría que lo personal, o sea, las relaciones humanas, o sea, desde mi punto de vista ya te digo que yo creo que la mayor satisfacción es ver que ha sido útil. Es lo más, o sea, ver que corporaciones también, pero bueno, ellos necesitan menos ayuda, pero cuando hay alguien que a mí me parece súper valiente, la gente que emprende, que le está yendo bien por algo que tú has hecho, que en realidad, bueno, hay que intentarlo, hay que hacerlo, pero en realidad, o sea, a mí es lo mejor que te puede pasar, vamos, o sea, que veas que parte de tu trabajo sirve para que salgan para adelante proyectos de gente con talento. Qué bien, y yo me llevo lo que decías tú de escuchar como una habilidad clave para poder conectar de forma adecuada. Me parece que es algo también muy ejemplar. Ay, Teresa, qué alegría haber podido tener esta conversación juntas y poder dar también un poco más de detalle, ¿no? De cómo se vive esto en la práctica de la innovación abierta. Y nada, ya todos los que estéis escuchando, ya sabéis, ISEX conecta a España con el resto del mundo de ida y vuelta. Así que cualquier conexión aquí tenemos al gran equipo de ISEX porque me consta que de verdad que todos son muy cercanos. Así que muchísimas gracias, Teresa, por estar ahí y gracias a todos. Nos vemos el siguiente martes. Gracias por Mm, conectarte, Teresa. Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo.